Saludos queridos estudiantes, yo soy el licenciado Juan Carlos Marroquín. Continuamos el día de hoy con el programa académico preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El tema que vamos a analizar el día de hoy es números cuánticos. ¿A qué nos referimos con números cuánticos? Bueno, vamos a empezar a platicar de que existe algo llamado el principio de dualidad. ¿Qué es este principio de dualidad? Bueno, nos indica el principio de dualidad que los electrones, al igual que los fotones, que los fotones son los que forman la energía luminosa, se comportan como partículas y también como ondas. Quiero que usted sepa que en todo el universo existen dos cosas: materia y energía. O se es materia o se es energía. Pero nos encontramos con ciertas situaciones, como por ejemplo los electrones y los fotones, los cuales no se determina exactamente qué son, porque en algún momento son partículas y en otro momento se comporta como onda. Ya con esta idea podemos regresar a recordando de Louis de Broglie. Broglie afirmaba que un haz de electrones debería mostrar características ondulatorias y comportarse como un haz de luz también. O sea, te mostraba ambas características. Esta explicación sobre la naturaleza ondulatoria del electrón le valió el premio Nobel en 1929. Entonces, de Broglie nos decía, él fue el que indicó que los electrones tienen estas dos características. Se pueden comportar en algún momento como partículas y en otro momento como ondas. Luego vino el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg afirmaba que era imposible establecer con precisión tanto la posición como la energía de un electrón. El principio de Heisenberg se sintetiza en que es imposible establecer la trayectoria específica de un electrón. O conocíamos la velocidad o conocíamos el lugar donde iba a estar, pero no podíamos conocer ambas a la vez. Werner Heisenberg, aquel mi amigo Werner, asocia a cada variable dinámica, o sea, posición, momento, energía, una cantidad matemática de doble entrada, conocida ahora como matriz. Cada vez que ustedes, por ejemplo, hacen una tabla en Excel donde hay filas y columnas, esa es una matriz. Como resultado de su propuesta, obtiene una desigualdad matemática que es conocido como principio de incertidumbre. Lo que indicamos anteriormente de forma hablada, aquí se demuestra de forma matemática. Ojo, no esperamos que usted comprenda a cabalidad y que se recuerde de memoria qué es esta fórmula. Únicamente lo que buscamos es que usted conozca que existe un principio matemático, que es el de Heisenberg, que se expone como lo indica esta figura o esta fórmula. Lo importante es que usted sepa qué significa. Significa que o conocemos la posición o conocemos la velocidad a la que se mueve el electrón. Pero no podemos conocer ambas a la vez. Bien. Con este principio de Heisenberg vino Erwin Schrödinger en 1925, que estudiando también el trabajo de Louis de Broglie, propuso una ecuación de onda que permitía describir el comportamiento de la onda de materia. La forma de ecuación es un poco más compleja, si usted se puede dar cuenta, en donde existen varias variables, diferentes variables. Estas variables es lo que conocemos como la fórmula de Schrödinger. Ahora bien, ¿qué nos explica la fórmula de Schrödinger? Bien, el principio de incertidumbre es un resultado teórico entre magnitudes conjugadas,
como habíamos hablado, la posición, el momento, la energía, el tiempo. Y un error muy común es decir que el principio de incertidumbre impide conocer con infinita precisión la posición de una partícula o su cantidad de movimiento. Esto es falso. Déjenme explicárselos. El principio de incertidumbre nos dice que no podemos medir simultáneamente y con infinita precisión un par de magnitudes conjugadas. O sea que yo solo puedo medir una magnitud. No las puedo calcular al mismo tiempo. Vuelvo a explicar. O conocemos la velocidad a la que algo se mueve o conocemos su posición. En este caso estamos hablando de los electrones. Es decir, nada impide que midamos con precisión infinita la posición de una partícula, pero al hacerlo tenemos infinita incertidumbre sobre su momento o velocidad. O conocemos una o conocemos otra. Por otra parte, las partículas de física cuántica no siguen trayectorias bien definidas. Yo se los indicaba anteriormente en un video. Si yo suelto, por ejemplo, un lapicero, este va a ir para abajo. Si yo suelto una piedra, este va a caer para abajo porque hay una fuerza causada por la Tierra que va a hacer la gravedad y que va a jalar los cuerpos hacia su centro. Pero esto no pasa con las partículas que conforman el átomo. Salen de lo que es la física de Newton. Entonces, al no seguir una trayectoria bien definida, como yo les indicaba, de botar algo que va para abajo, esto es que si yo suelto un electrón, este electrón se puede quedar en ese punto, se puede mover hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, o se puede quedar dando vueltas. No hay una definición de qué es lo que va a suceder con esa partícula. Por lo tanto, es falso asignarle una trayectoria a una partícula. Todo lo más que podemos es decir que hay una determinada probabilidad de que la partícula se encuentre en una posición más o menos determinada. O sea, ni siquiera puedo decir dónde está. Solo puedo indicar más o menos, mire, se encuentra por algún lugar. Es como que ustedes lo lleguen a buscar, toquen la puerta y pregunten, mire, ¿está fulanito? Ah, sí, fulanito. Y gritamos. Porque puede estar en cualquier lugar de la casa. Yo sé que está en la casa, pero no sé exactamente dónde. Ese es el principio de incertidumbre. Sabemos que hay electrones en el átomo, pero no sabemos exactamente dónde están. Podemos dar una idea de un área donde puedan encontrarse. Ahora, la paradoja de Schrödinger, y esto es muy interesante, es un experimento imaginario, o sea, no se puede realizar, solo lo podemos pensar, para exponer uno de los aspectos más extraños a priori de la mecánica cuántica, que es esto, el principio de incertidumbre. Vamos a suponer que un sistema está formado por una caja cerrada y opaca, o sea, que no entra la luz, que contiene un gato, también contiene una botella de gas venenoso y contiene una partícula radioactiva con un 50% de probabilidades de desintegrarse y un dispositivo tal que si la partícula se desintegra, se rompe la botella, libera el gas y el gato se muere. Al depender todo el sistema del estado final de un único átomo que actúa según la mecánica cuántica, tanto la partícula como el gato forman parte de un sistema sometido a las leyes de la mecánica cuántica. ¿Me doy a entender? O sea, que yo no estoy seguro qué es lo que va a ocurrir, porque hay un 50% de probabilidades de que la partícula se desintegre. Si se desintegra, te repito, va a haber un dispositivo que va a romper la botella y va a liberar el gas. Y si el gas se libera, el gato se muere. Ahora bien, siguiendo la interpretación de Copenhague, o sea, cómo se interpreta, cómo se explica este experimento, mientras no abramos la caja, el gato está en un estado tal que está vivo y muerto a la vez, porque yo no sé exactamente qué es lo que está ocurriendo adentro. En el momento en que abramos la caja, la sola acción de observar al gato modifica completamente el estado de él, haciendo que pase a estar
o solamente vivo o solamente muerto. Esto se debe a esta propiedad que vamos a llamar superposición cuántica. O sea, imagínese usted que tenemos a este gato dentro de la caja. Tenemos la partícula radioactiva, el gas venenoso, y vamos a tener una partícula radioactiva que se puede desintegrar. Si se desintegra, este aparato va a romper la botella, se va a liberar el gas venenoso y el gato, chipilín con pollo, se va a morir. Pero no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo dentro de esa caja hasta que abramos la caja. Cuando nosotros abramos la caja, vamos a estar seguros de que si el gato está muerto o está vivo. Muy parecido es a lo que estamos explicando. No hemos logrado todavía tomarle una foto al átomo, al electrón cuando se está moviendo. Por lo tanto, no sabemos en dónde exactamente está o a qué velocidad se mueve. Todo este principio de incertidumbre es lo que va a originar los números cuánticos. Entonces, los números cuánticos son variables involucradas en la ecuación de onda de Schrödinger. ¿Se recuerdan la que habíamos hablado? La ecuación de Schrödinger era una que era bastante larga y tenía un montón de variables. Pues bien, esas variables son estos números cuánticos. Dependiendo de los valores de los números cuánticos, se obtienen diferentes soluciones para la ecuación de onda. Estas soluciones permiten conocer los lugares de máxima probabilidad para ubicar a un electrón dentro de un átomo. O sea, podemos dar únicamente probabilidades de dónde se va a encontrar estos electrones. Ahora, Schrödinger utilizó tres números cuánticos. El número cuántico principal, el número cuántico secundario, que también se llama número cuántico azimutal o número cuántico de momento angular, y el número cuántico magnético. Son tres números cuánticos que entran dentro de la ecuación que él indicó. Ahora, hablemos de cada uno de estos números cuánticos. El primer número cuántico principal, que es llamado principal, se denota por una letra n y su valor indica la órbita o nivel energético en el que se encuentra el electrón. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de que Bohr nos indicaba de que habían como un sistema planetario, como los planetas, así se mueven los electrones, en órbitas que giran alrededor del núcleo? Pues más o menos ese es el principio de todo esto de la mecánica cuántica. Ahora, estos niveles o estas capas en donde se mueven los electrones se le llaman niveles y se denota por una letra n. Mientras mayor sea el valor de n, más alejado está el electrón del núcleo y mayor es su contenido energético. O sea, que los niveles más alejados del núcleo tienen mayor energía. Ahora, los valores que adquiere n son números enteros mayores de 0. Así, por ejemplo, cuando n es igual a 1, estamos diciendo que el electrón se encuentra en la primera órbita, en el primer nivel, en la primera capa que está alrededor del núcleo. Cuando n es igual a 2, el electrón se encuentra en la órbita 2, en la segunda capa, en el segundo nivel de energía. Cuando n es igual a 3, el electrón se encuentra en la órbita 3, en la capa 3, en el nivel 3. Cuando n es igual a x, o sea, cualquier número, el electrón se encuentra en esa órbita. Quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un electrón en el nivel 5, su número n es igual a 5. Ahora vamos con el número cuántico secundario. El número cuántico secundario se denota con una letra L y su valor indica la subórbita o subnivel de energía en el que se encuentra el electrón.
Dicha subórbita o subnivel energético también es llamado orbital. Se puede entender como la forma geométrica que describe el electrón al moverse dentro del átomo. O sea, que vamos a encontrar niveles de energía y en estos niveles van a haber subniveles. Estos subniveles es la forma geométrica que describe el electrón al moverse. Es como cuando usted, por ejemplo, va a un baile, una fiesta, entonces un pasito, por ejemplo, si usted se mueve de un lado para otro, ese va a ser una forma geométrica en que se va a mover el electrón, siendo usted el electrón. Muy bien. Ahora, ¿qué relación existe entre el número cuántico secundario y el número cuántico principal? Veremos esto a continuación. Para cada valor de n, L adquiere diferentes valores enteros que van desde 0, se recuerda, en el número cuántico principal no existe el 0, solo existen números mayores que 0. Pero en el número cuántico secundario sí existen números desde 0. Y van a ir desde 0 hasta n-1. Así, por ejemplo, si tenemos el nivel 1, L puede adquirir el valor únicamente de 0. Pero si tenemos n igual a 2, L adquiere dos valores, 0 y 1. Cuando n es igual a 3, L podría ser 0, 1 o 2. No puede ser un número negativo, tampoco puede ser un número mayor al nivel. Así que, por ejemplo, si tenemos el nivel 5, n igual a 5, piense, ¿cómo podría ser L? L podría tomar los valores de 0, de 1, de 2, de 3 o de 4. Únicamente, ni 5, ni 6, ni 7. O sea, no puede llegar a n. Ni puede tampoco ser menos 4 o menos 2, porque son números negativos. De 0 en adelante. Números positivos, incluyendo el 0. Ok. Como se mencionó anteriormente, estas formas geométricas que describen los electrones al moverse en el interior del átomo son diferentes entre sí, porque van a ser igual al valor de L. Y a eso se le va a llamar una literal. Muchas veces no solo se da con un numerito, también se podría dar con una letra. Así, por ejemplo, cuando usted tenga L igual a 0, entonces, ¿a qué nos referimos? A una forma geométrica, a un movimiento que es circular. Y a esa forma circular de movimiento se le llama subnivel S. Ahora, si tenemos L igual a 1, vamos a tener una forma muy diferente de moverse. ¿Se recuerda de los pasos de baile? Pues usted podrá darse cuenta que hay gente que solo tiene un pasito de baile, de un lado para otro, únicamente. Si aumenta la velocidad de la música, se mueve más rápido. Si disminuye, se mueve más lento, pero solamente tiene una forma de moverse. Ahora, L1 va a tener más formas de moverse, ya no solamente es un círculo. Y si ya estamos hablando de L igual a 2, ya vamos a tener más formas de moverse. Todo esto nos va a indicar el número cuántico secundario. Y como les había indicado, no solamente se va a dar con números, también se puede dar con variables o con letras. Así como les indicaba, cuando L es a 0, igual a 0, estamos hablando de un subnivel S. Ahora, si estamos hablando de L igual a 1, es un orbital P. Y cuando L es igual a 2, estamos hablando de un subnivel D. Así que cada uno de los números cuánticos secundarios se le puede también poner una letra.
Subnivel 0 es igual a subnivel S. Subnivel 1 quiere decir el subnivel P. Y el 2, subnivel D. Así que, cuando estamos hablando de L igual a 3, vamos a tener el subnivel de tipo F. Vamos a ver más adelante que los subniveles tienen algo llamado orbitales. Entonces, todos los orbitales que pertenecen al subnivel son del tipo F. Cuando L es igual a 4, los orbitales son del tipo G. Entonces, estamos recordando. L igual a 1, S. L igual a 2, P. L igual a 3, D. L igual a 3, F. L igual a 4, G. Así que vamos aumentando, si vamos aumentando el subnivel, también vamos dándole nombre con letra. Repetimos. Cuando L es igual a 0, L igual a 0, son orbitales del tipo S. Cuando L es igual a 1, estamos hablando de los orbitales tipo P o el subnivel P. Cuando L es igual a 2, subnivel D, orbitales tipo D. L3, orbitales tipo F. Cuando L es 4, tenemos los orbitales tipo G o es el nivel G. Y a partir de ese número, o sea, a partir del L4, que es G, todos los demás, todos los que siguen después de ese número, tendrán las letras siguientes del abecedario, o sea, L5, H, L6, I, L7, J. Conforme aumenta el valor de L, aumenta la complejidad de la figura geométrica que describe el electrón. De hecho, aún no se han determinado con exactitud las formas que presentan los orbitales del tipo G. ¿Me doy a entender? O sea, aquí existe una relación entre N y L. Con N, solo números enteros arriba de 0. Con L, números enteros de 0 en adelante. Y dependen del nivel al cual pertenecen. Y los L, o sea, los números cuánticos L, también se le pueden poner una letra dependiendo de cuánto es el valor de L. Y por último, el último número cuántico que dio Schrödinger. El último número cuántico que indicó Schrödinger es el número cuántico magnético. El número cuántico magnético se denota con una letra M y sus valores indican las orientaciones que tienen los orbitales en el espacio. Así que los niveles tienen subniveles y los subniveles tienen orbitales. Estos orbitales exactamente serán el número cuántico magnético. Ahora, ¿qué valores numéricos se le pueden poner al número cuántico magnético? Para cada valor de L, M adquiere diferentes valores enteros que van desde menos L hasta más L, pasando por 0. Así, por ejemplo, si tenemos L igual a 0, S, M adquiere solamente el valor de 0. O sea, si tenemos L igual a 0, no puede haber otro dato en M que no sea 0. Si L es igual a 2, M puede ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 únicamente. Si L es 1, entonces puede ir los valores desde menos 1, 0 y más 1. No puede salirse de esos datos. Ahora, con base a lo anterior, para las 3 primeras órbitas de un átomo, se puede establecer la tabla siguiente. Imaginemos. En la primera órbita, en el primer nivel de energía, el N de todos esos electrones, todos los electrones que pueda estar en el primer nivel, va a tener el número N igual a 1.
Si n es igual a 1, entonces, ¿qué podemos suponer? Que L solamente puede ser 0. Solamente puede ser 0. O sea, el subnivel S. Y si L es 0, M solamente puede ser 0 también. Ahora veamos. Si tenemos en la segunda órbita o segundo nivel o segunda capa, si hay electrones en esa capa, van a haber electrones. Todos los electrones van a tener n igual a 2. Ahora, de los electrones que estén en el nivel 2, van a haber algunos que están como L igual a 0, o sea, en el subnivel S, y otros con L igual a 1, o sea, el subnivel P. Si están electrones en el subnivel 0, o sea, L igual a 0, estos solamente pueden tener M igual a 0. En cambio, los electrones que tengan L igual a 1, M varía y podría ser M igual a menos 1, L igual a 0 o L igual a más 1. ¿Me doy a entender? Ahora, si tenemos la tercera capa, el tercer nivel, todos los electrones que estén en el tercer nivel solamente pueden tener n igual a 3. Pero aquí L puede variar. Vamos a encontrar electrones con L igual a 0. Vamos a tener electrones con L igual a 1. O vamos a tener electrones con L igual a 2. 0 es S, 1 es P y 2 es D. Ahora, los electrones que tengan S, L igual a 0, entonces su M, su número cuántico, M, solamente puede ser 0. Los electrones que tengan L igual a 1 pueden tener M desde menos 1, pasando por 0, hasta más 1. Y los electrones que estén en L igual a 2, su M podría ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Ahora bien, todo esto puede tender a confundir, pero si usted mantiene un orden a la hora que escribe los números cuánticos, se va a dar cuenta que no es tan difícil. Solo de recordarse las reglas. Números enteros mayores que 0 son lo que puede tener n. L depende de n. El número secundario depende del primario. Así que, si es n igual a 1, L solo puede ser 0. Si n es 2, L es 0, 1. Si n es 3, L puede ser 0, 1 y 2. Si n fuera 4, L solo puede ser 0, 1, 2 y 3. Y m, que es el número cuántico magnético, este va a depender de L. Si L es 0, M solamente puede ser 0. Si L es 1, entonces M podría ser menos 1, 0 y 1. Entonces, de un número negativo a un número positivo. Y si L fuera 2, M podría ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si L fuese 3, ¿cómo sería M? Piénselo. Tendría que ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 o 3. En total podrían haber 7 diferentes posibilidades. Ahora veamos, con la idea que acabamos de decir. Se recuerda que indicamos que los orbitales tipo S, tipo P, tipo D, son la forma en que se va a mover. El subnivel es el pasito de baile, es la forma geométrica en que se mueve el electrón. Así que, en el primer nivel de energía,
solo puede existir orbital S, orbitales tipo S, o sea, una forma circular de moverse. En el segundo nivel, en la segunda órbita, puede haber S, porque recuérdenme, en la segunda órbita puede haber 0, L igual a 0 y L igual a 1. Entonces, L igual a 0 y L igual a 1. Ahora, ¿por qué L igual a 1 hay tres diferentes formas de moverse? Porque L puede tener el M igual a menos 1, a 0 y a más 1. A menos 1, a 0 y a más 1. Bueno, muy bien. Ahora, en la tercera órbita se pueden presentar 9 diferentes formas de moverse en la tercera órbita, en el tercer nivel, en la tercera capa. Miren pues, si n es igual a 3, L puede ser 0, 1 y 2. Si L es 0, M solamente puede ser 0, o sea, una forma esférica redonda para moverse. Si L es 1, M puede ser menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1. Como quien dice, moviéndose hacia adelante y atrás, moviéndose hacia izquierda y derecha, y moviéndose de arriba para abajo. Tres formas diferentes de movimiento. Y ahora, con L igual a 2, subnivel D, podemos tener 5 diferentes orbitales. 5 números cuánticos magnéticos que van a entrar dentro de L igual a 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y podrían ser estas maneras de moverse. Solo les quiero indicar, todas estas son funciones matemáticas. En cualquier lugar de esta área, en cualquier lugar en este espacio, podríamos encontrar electrones. En cualquier lugar de este espacio, en cualquiera aquí, de color azul, podemos encontrar electrones. Hay grandes probabilidades de encontrar electrones. Eso es lo que quiere decir los números cuánticos. Es como indicar la dirección en donde se va a encontrar cierta persona. Entonces podemos concluir que los números cuánticos serán como la dirección en donde podemos encontrar a los electrones. Pero vamos a definirlo únicamente para el último electrón de cada átomo. Porque ese es el diferente entre sí. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo el hidrógeno, que es el número atómico 1, es el elemento número 1, va a tener un protón, pero también tiene un electrón. Su último electrón es ese, el 1. En cambio el helio va a tener 2 electrones. Va a tener un electrón parecido al hidrógeno, pero va a tener otro electrón que es el último. Y ese es diferente al último del hidrógeno. El tercero es el litio y es diferente su último electrón al último electrón del helio y al último electrón del hidrógeno. Entonces los números cuánticos van a servir para indicar dónde podría encontrarse el último electrón de cada elemento. Por lo tanto, al emplear los parámetros que estamos indicando de n, de L y de M en la ecuación de onda de Schrödinger, se logró conocer los lugares de máxima probabilidad para ubicar a un electrón dentro de un átomo. Esto fue un gran avance para conocer la estructura electrónica del átomo y permitió justificar muchas características físicas y químicas de los elementos. Sin embargo, fue necesario introducir un cuarto número cuántico para tomar en cuenta los efectos relativistas y poder explicar el diamagnetismo y paramagnetismo que presentan los átomos de los elementos. ¿A qué nos referimos? Que los números cuánticos N, L y M nos explicaron muchas propiedades, muchas características físicas y químicas de los elementos. Pero aún faltaba explicar ciertas cuestiones. Una de estas eran los efectos de la relatividad que nos indicaba Einstein. Y también cómo era posible que existieran elementos
diamagnéticos y paramagnéticos. Estos términos en un momento se los voy a explicar. Primero voy a explicarles lo que es el cuarto número cuántico. Este cuarto número cuántico es el que se le llama número cuántico de spin. Se denota con la letra S y no lo vayan a confundir con los subniveles S. Se le denomina número cuántico de spin o de giro del electrón. Este número tiene dos valores, solamente pueden ser dos valores para S, y va a depender de cada valor del número cuántico m. Los valores son más un medio y menos un medio, y denotan los dos posibles giros del electrón alrededor de su propio eje. Así que o puede girar hacia la derecha o puede girar hacia la izquierda. Vamos entonces a tener siempre parejitas de electrones dentro de cada orbital. Uno se va a mover hacia la derecha y otro se va a mover hacia la izquierda. Ahora bien, esto es lo que se indica cuando vamos a tener electrones en parejas para que se complementen. En algún momento vamos a tener electrones que estén girando hacia la derecha, que tengan un norte magnético arriba y un sur magnético abajo. Y vamos a tener electrones que estén al revés, un sur magnético arriba y un norte magnético abajo, entonces giran hacia la izquierda. Esto es lo que quiere indicar que hayan spin más un medio, como se indica acá, más un medio, o menos un medio, o sea que giran al revés. Eso es lo que significa el número de spin. Ahora bien, ¿qué significa diamagnetismo y paramagnetismo? Cuando en una sustancia todos los orbitales contienen dos electrones, se observa que el colocar dicha sustancia bajo la influencia de un campo magnético externo es débilmente repelida y entonces se dice que es una sustancia diamagnética. En contraste, una sustancia que contiene uno o más orbitales con un solo electrón, o sea, los orbitales les había indicado, pueden estar en parejas de electrones. Puede haber uno, pueden haber dos, pero no más en cada orbital. Entonces, si solo vamos a tener átomos que solamente tengan un electrón en alguno de esos orbitales, entonces eso va a ser lo que estamos indicando acá, que es atraída por un campo magnético externo y se dice que es una sustancia paramagnética, cuando tiene orbitales con un solo electrón. En cambio, si tenemos orbitales, todos los orbitales tienen dos electrones, entonces vamos a indicar en ese momento que nos encontramos frente a una sustancia diamagnética. Diamagnética con todos los orbitales en parejas de orbitales, en parejas de electrones, y paramagnética es si tenemos algún orbital o varios orbitales con un solo electrón. Ya con estos conocimientos que acabamos de indicar, vamos a lo siguiente. Veamos los números cuánticos de ciertos elementos, empezando por el más pequeño, que es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un número cuántico n igual a 1. Número cuántico n igual a 1. Si n es 1, L solamente puede ser 0. Si L es 0, M solamente puede ser 0. Y si M ya tenemos 0, entonces podemos tener en el spin más un medio o menos un medio. Vamos a colocar acá más un medio. Y como solo tenemos un electrón en el orbital, entonces el hidrógeno es una sustancia paramagnética. Ahora bien, veamos el helio. El helio ya va a tener dos electrones según su número atómico. Va a tener dos electrones que van a encontrarse en esta orbital. ¿Por qué? Porque n es igual a 1.
nivel. Si n es 1, L solamente puede ser 0. Si L es 0, M solamente puede ser 0. Y si M es 0, entonces podría ser más 1 o menos 1 medio. Pero como al último electrón del hidrógeno le pusimos más 1 medio, este tiene que ser menos 1 medio. Por lo tanto, va a ser una sustancia diamagnética porque va a estar en parejas dentro de los orbitales. No tenemos lo que le llaman electrones desapareados, solos. Miren ahora ustedes el litio. Vaya. Estos son los números cuánticos del hidrógeno. Esto que estamos señalando en este momento. Estos son los números cuánticos del hidrógeno. Estos son los números cuánticos del helio, el segundo elemento. Litio es el tercer elemento. Ya no caben en el primer nivel de energía. El primer nivel de energía le caben únicamente 2 electrones. Y entonces necesitamos otro nivel de energía, el segundo nivel de energía. Por lo tanto, N para el litio es 2. Por el orden, L entonces puede ser 0 o 1. Vamos a ponerle 0. Así que si L es 0, M solo puede ser 0. Y le vamos a colocar S igual más 1 medio. Y como tenemos un electrón desapareado, entonces vamos a decir que el litio es una sustancia paramagnética. Aquí hay otros dos ejemplos, sigamos. Berilio. El berilio entonces, para diferenciar, miren, números cuánticos del hidrógeno, números cuánticos del helio, números cuánticos del litio. Ahora vamos a hablar del berilio. El berilio va a tener n igual a 2. Como le pusimos L igual a 0 al primero, M también va a ser 0. Y como el litio tiene S igual a más 1 medio, entonces S para el berilio va a ser menos 1 medio. Esto, como tenemos esta sustancia, como está en parejas en cada orbital, va a ser diamagnética. Ahora ustedes vean el boro. Volvemos a lo mismo que habíamos indicado anteriormente. Números cuánticos del hidrógeno, números cuánticos del helio, números cuánticos del litio y del berilio. Ahora, veamos los del boro. N es igual a 2. Entonces, como a L ya no podemos poner L, porque se recuerdan, L igual a 0 solo puede tener M igual a 0. Y M solamente tiene un orbital, una forma de moverse circular. Y entonces en cada movimiento caben 2 electrones y ya están los 2 electrones, 1 y 2. Por lo tanto, ya no puedo ponerle L igual a 0. Entonces L va a ser igual a 1. Si L es igual a 1, M podría ser menos 1, 0 y 1. Vamos a ponerle menos 1. Así que S va a ser más 1 medio. Esta va a ser una sustancia paramagnética. Miren, los 3 orbitales de P. 3 orbitales de P. Vamos a colocar el primer electrón. Por lo tanto, N2, L1 por ser P. M-1 por el orden. Los orbitales de P se le designan X, Y, Z. Entonces lo ponemos aquí en el primero para tener un orden. Y vamos a tener S igual a más 1 medio. Y así podríamos continuar con todos los elementos. Miren ustedes, aquí lo resumí yo en esta tabla. Por ejemplo, el carbono va a ser N2, siguiendo lo que habíamos indicado anteriormente. L es igual a 1, M es igual a menos 1 medio, y ese va a ser, M es igual a menos 1 y ese va a ser menos 1 medio. Nitrógeno, N2, L1, M0, S más 1 medio. Oxígeno, N2, L1, M0, S menos 1 medio. Flúor, 2, 1, 1 más 1 medio. Aquí ya cambiamos. Aquí ya cambiamos. Si nos recordamos y lo indicamos acá, miren, aquí tenemos 3 orbitales. 3 orbitales P. El PX, el PY y el PZ. Entonces podemos encontrar aquí
hasta una pareja de electrones, aquí también hasta una pareja de electrones, y aquí también una pareja de electrones como máximo. Entonces, si ustedes se fijan, no vamos a tener ni un solo elemento con números cuánticos iguales. Como se los indicaba anteriormente, es como darle la dirección de una persona. Por ejemplo, N va a ser la zona, N va a ser la colonia, M va a ser la dirección de la casa y S va a ser la cama donde usted duerme. Entonces no van a haber dos personas con todos los números cuánticos iguales. No puede existir elementos que tengan los mismos números cuánticos. Siempre va a ser diferente. Y nos estamos refiriendo únicamente al electrón, al último electrón de cada elemento. Y completamos el segundo nivel con el neón, N2, L1, M1 y S menos un medio. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sodio es el elemento número 11. Nos pasamos del neón que era 10. Entonces, como ya está completo el segundo nivel de energía, vamos al tercer nivel. Por eso, para el sodio, N es igual a 3. Entonces viene la pregunta. L, ¿qué número podría tomar? ¿Desde qué número empieza? Si usted razonó que es desde 0, usted tiene toda la razón. Puede ser 0. Lo voy a cambiar de color y lo vamos a poner en negro para recordarnos. Para ver. 0. Aunque tal vez lo voy a hacer un poco más grande, ¿verdad? Para que se pueda notar más. Ah, perdón. No se puede hacer más grande el numerito. Lo vamos a dejar así en 0. Ahora bien. M, ¿desde dónde hasta dónde puede ser? Recuérdese, M puede ser desde menos 3 hasta más 3. Entonces le voy a poner menos 3 para seguir un orden. Y L, ¿y ese qué podría ser? Le vamos a poner menos, o podría ponerle más, un medio. Si usted le quisiera poner menos un medio, no hay problema. La cosa es que el siguiente elemento va a tener también L igual a 0 para mantener un orden. M va a ser menos 3 y S va a ser la diferencia, va a ser menos un medio. Si L es, por ejemplo, 3, entonces M podría ser cualquiera desde menos 3 hasta 0, hasta más 3. Entonces pongámosle un número, por ejemplo, que sea menos 2. Entonces S podría ser más un medio. Así que el silicio, podríamos ponerle L igual a 3. M podría ser también menos 2. Y a S le vamos a colocar, si anteriormente le pusimos al aluminio más un medio, entonces no le podemos poner menos un medio aquí al silicio, más un medio al silicio. Solo le podemos poner menos un medio. Una corrección nada más. Si pusimos 0 en L, yo me disculpo, solamente puede ser 0 en M. Entonces vamos a hacer esa corrección. Todos somos... Nadie es perfecto aquí. Disculpen. Entonces aquí es 0. Repito. N3. Entonces L podría ser 0, 1, 2. Le puedo poner cualquier número, pero para mantener el orden le vamos a poner 0. Entonces si L es 0, M solamente puede ser 0. Pero si yo le hubiera puesto 3, así como le puse al aluminio, 3, M podría ser desde menos 3 hasta 3 positivo. Si aquí hubiera puesto para el aluminio 2, entonces M sí podría estar bien, menos 2. Pero, si yo le hubiera puesto L1, M no puede ser menos 2. Obligatoriamente tendría que ser menos 1.
Esas son las reglas que usted debe recordarse. La relación entre n, l, m y s. Si n es un número entero cualquiera, arriba de 0. L solamente va a depender de n. Y solamente puede ser desde 0 hasta n-1. O sea, el número de nivel le resto 1. M va a depender de L. Y si L va a ser 1, M puede ser desde -1 hasta 1. Si L es 0, M solamente es 0. Si L es 3, M solamente puede ser desde -3 hasta 3. Y S va a ser más un medio o menos un medio. Y no puedo repetir yo ese número dependiendo del subnivel que estoy hablando. Así que, como resumen, vamos a indicar que los números cuánticos son 4. El número cuántico principal, o sea n, con rangos de valores de 1, 2, 3 en determinado, y va a describir el nivel energético. El número cuántico secundario, o L, que va desde 0 hasta n-1. Y esa es la forma del orbital, la forma del movimiento. El número magnético, o M, que va desde menos L hasta más L, y nos va a indicar la orientación espacial. Y está el número de spin, o S, que puede ser más un medio o menos un medio. Y ese es el spin del electrón, hacia dónde se orienta el electrón. Todos estos números cuánticos ayudaron a dar una nueva teoría. Hemos hablado mucho de las teorías atómicas, de los modelos atómicos. Pues vino Sommerfeld y modifica el modelo atómico de Bohr con las ideas que ya se tenían acerca de los números cuánticos. Va a introducir el concepto de subniveles, como ya les había indicado, para explicar la ubicación de los electrones en los diferentes niveles de energía. Indicados por el número cuántico L son los subniveles S, P, D y F. Y explicó que los niveles no solo eran circulares, sino también elípticos. Si usted se recuerda, puede regresar a la presentación, a la diapositiva donde están las formas de movimiento, y se va a encontrar que no solamente pueden ser circulares, sino que pueden ser alargadas, pueden ser elípticas. Y eso solamente lo que va a indicar es el espacio en donde se puede encontrar a un electrón. Muy bien. El día de hoy hemos terminado y vamos a finalizar con este resumen, nuevamente, de los 4 números cuánticos: principal, secundario, magnético y spin. El principal puede tener los valores de números enteros mayores que 0, del 1, 2, 3, 4 en adelante, y describe el nivel energético. El secundario, que es L, que va desde 0 hasta n-1, así que si tenemos el principal igual a 4, secundario podría ser 0, 1, 2 o 3, que es la forma del orbital. Y también, en vez de valores numéricos, se le pueden poner valores de letras o variables. Está magnético M, que va desde menos L hasta más L, así que si por ejemplo tenemos L igual a 2, M solo puede ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y eso es la orientación espacial. Y el spin únicamente puede ser de más un medio y menos un medio, recordando que en cada orbital, en cada lugarcito donde haya un movimiento de electrones, van a haber pareja de electrones. Entonces uno se va a mover de forma va a ser norte a sur y el otro de sur a norte, y ese es el spin del electrón. Les deseo lo mejor y éxitos en sus actividades. Adiós.